día, ¿cómo están? Para mí es un gusto nuevamente poder saludarlos y poder compartir con ustedes una clase más de repostería básica. Como hemos venido trabajando estas semanas, pues vamos a trabajar hoy un pastel frío. Y a este pastel frío la base va a ser una masa esponja. La masa esponja, como hemos platicado en las otras clases, quiero explicarles por qué se llama así. Primero hemos trabajado lo que es los pasteles ambiente, que son, por ejemplo, hicimos el pastel de banano, hicimos el de amapola. Entonces, esos pasteles se le llaman masa batida porque recuerden que tiene un alto contenido de grasa en su elaboración cuando cremamos la margarina con el azúcar. Entonces, esos son para temperatura ambiente, como hemos platicado, porque su alto contenido de grasa, si lo ponemos en refrigeración, lo que va a pasar es de que se van a poner duros. Entonces esos pasteles solo se pueden servir a temperatura ambiente y se pueden decorar con fondant o con algún betún. Ahora también trabajamos lo que fue el pastel de zanahoria. El pastel de zanahoria es un pastel chiffon. ¿Por qué? Porque lo podemos utilizar a temperatura ambiente o frío, porque en su preparación no lleva margarina, sino que lleva aceite, y el aceite, como sabemos, al ingresarlo al refrigerador no va a cambiar su textura. Por tal razón, nuestro pastel no se va a poner duro, va a conservar su textura. Y eso lo podemos decorar específicamente con un betún, que es margarina, manteca vegetal y azúcar glass, y lo coloreamos al sabor o al color que nosotros queremos ponerlo. Por ejemplo, para el betún, la receta básica serían 8 onzas de manteca vegetal, 8 onzas de margarina pastelera, 1 libra de azúcar glass y unas gotas de la esencia en aceite de que ustedes quieran ponerle el sabor. Puede ser de menta, de chocolate, de vainilla, va a depender de su preparación para que combinen los sabores. Lo que hacen para hacer el betún pues no es más que batir la margarina hasta cremarla, que cambie de color a un color de amarillo, amarillo marfil. Después agregamos la manteca vegetal, batimos bien para que se incorpore bien la manteca con la margarina, y luego agregamos el azúcar glass y la esencia en aceite del sabor que queremos, y entonces lo seguimos batiendo. Después ya coloreamos. Eso sí, para colorear debemos utilizar colores en gel. Entonces, porque como es grasa, si le agregamos algún colorante líquido no lo va a absorber. Y segundo, si lo utilizamos con un color en polvo, no se va a disolver. Entonces tiene que ser color en gel. Eso sería para un pastel chiffon. El que vamos a trabajar hoy es un pastel frío con una masa esponja. En su preparación no lleva grasa, no lleva aceite ni margarina. Entonces vamos a trabajar un fresas con crema. Vamos a trabajar un fresas con crema en 2 presentaciones. Una en una forma o en una manera que está de tendencia en este momento con ganache, y otro va a ser en su forma clásica. Entonces ustedes, cuando realicen su preparación, pueden optar por uno de los dos, cuál es el que desean hacer. Yo les aconsejo que procuren hacer el de que lleva ganache, para que ustedes aprendan a hacer esta técnica también, que está muy de tendencia. Pues vean, hay muchas variaciones, existen muchos tipos de este pastel, pero vamos a hacer el clásico. En su composición pide ralladura de limón. Eso es opcional. Es opcional si ustedes desean hacerlo, o lo pueden omitir. Entonces, los ingredientes que este pastel, ¿cómo vamos a hacer que crezca o que suba o que dé la textura que queremos? Va a ser a base de la clara de huevo. Esa va a ser su clave. Entonces tenemos que hacer como que bien el procedimiento para que ustedes puedan observar cómo va a ir creciendo su pastel. Es normal que, por ejemplo, nuestro pastel va a quedar, digamos, el bizcocho al ras del molde, y cuando lo saquemos del molde, este va a tender a bajar un poquito. Entonces se va como a apachar, digamos, porque es una como esponja. Entonces que ustedes la pueden apachar y vuelve a su lugar, pero siempre va a ser normal que les baje un poquito saliendo del horno. Esta masa la podemos utilizar para hacer un pastel borracho, para hacer el fresas con crema, para hacer incluso el 3 leches. Pero la otra semana vamos a estar trabajando un 3 leches
y va a ser otra versión de masa esponja para que conozcan las dos, una que no lleva absolutamente nada de grasa y la otra que sí lleva una taza de aceite. Entonces, para que conozcamos las dos formas de trabajarlos. Quiero enseñarles también acá, por ejemplo, yo voy a hacer, van a ver que me va a salir esta cantidad de moldes porque yo hice una receta y media, porque quiero enseñarles a hacer las dos versiones del pastel. Entonces estos moldes que tengo acá son número 24 o número 20. Entonces para poder tener el material para las dos presentaciones. Ya está engrasado, enharinado, normal, como hemos hecho siempre. Pero quiero enseñarles este tipo de molde. Si nos damos cuenta, es bastante la diferencia. ¿Por qué? Porque estos son los que se están utilizando de tendencia también para hacer los mini cake. Porque si, por ejemplo, yo quiero compartir o festejar en la oficina o en cualquier lugar un pedacito de pastel, pero no quiero, porque solo somos 4 personas, no quiero comprar un pastel grande, para 12 personas podemos comprar estos moldes, que este molde es número 14 y este es número 12. Entonces, el número 14 aproximadamente les alcanza para 6 personas y el número 12 para 4. Entonces pueden hacer y se ven muy bonitos dependiendo ya de la creatividad de ustedes. Entonces quería enseñarles estos, igual voy a decorar uno de estos para que ustedes puedan ver cómo queda la presentación. Entonces vamos a iniciar. Para el pastel de fresas con crema, para la masa o el bizcocho vamos a necesitar, ya sabemos, 8 onzas de harina suave, 8 onzas de azúcar. Recuerden que no utilizamos azúcar morena para realizar bizcochos, ¿verdad? Utilizamos la azúcar blanca normal, la refinada. Vamos a necesitar también lo que les comentaba. Les voy a colocar. Aquí tengo 14 claras de huevo, porque lo que le va a dar volumen a nuestra masa va a ser el huevo. Entonces tengo separadas las claras de las yemas. Tengan cuidado de que cuando separan las claras de las yemas, no caigan ni una gotita de la yema en nuestras claras. ¿Por qué? Porque para levantar nuestras claras necesitamos que estén puras, que estén limpias. Y la yema, recuerden que es grasa o tiene alto contenido de grasa. Y al agregarle la yema, un poco de yema a nuestras claras, lo que va a pasar es de que no va a tener el efecto. Sí va a crecer, pero no como deseamos, a punto de nieve. Entonces ya tenemos acá separadas las claras de las yemas. Vamos a utilizar también 2 cucharaditas de polvo para hornear. Entonces recordemos, tenemos cucharas y cucharaditas. Las cucharas son como, por ejemplo, si no tenemos en casa cucharas medidoras, una cuchara pesa aproximadamente 15 gramos y una cucharadita 7.5 gramos, es la mitad. Entonces, si nos pide 2 cucharaditas de polvo para hornear, vamos a utilizar 15 gramos de polvo para hornear. Y como les decía, es opcional si vamos a utilizar ralladura de limón, también vamos a utilizar la ralladura de limón, pero la ralladura de limón solo va a ser la parte verde. Podemos con el rallador de casa de vegetales, podemos rallar solo la parte verde, porque si nosotros agregamos la parte blanca del limón, lo que va a hacer es que va a amargar nuestra preparación. Entonces en este caso yo no le voy a colocar ralladura de limón porque no quiero tampoco que afectar como el sabor neutro de la masa. Pero si ustedes desean y tienen en casa limón, pónganle ralladura de limón para que puedan sentir la diferencia. Entonces vamos a iniciar con nuestro procedimiento. Y bien, es muy fácil de preparar esta receta. Es mucho más rápida que las recetas que hemos trabajado de masa batida. Entonces ya sabemos cómo hemos trabajado. La harina debe de cernirse 3 veces. ¿Por qué la vamos a cernir? Recuerden que cuando nosotros cernimos nuestra harina, no solo ayuda a que se integren bien los ingredientes secos, sino que también va a aportar oxígeno. Y como esta es una masa esponja, pues obviamente lo que nosotros necesitamos dentro
de nuestro bizcocho es que tenga oxígeno. Entonces vamos, aquí solo agregué la harina y el polvo para hornear o royal, ¿verdad? Lo vamos a hacer 3 veces. Listo. Y reservamos. El segundo procedimiento es, dice separar las claras de las yemas, batir las yemas y el azúcar hasta que estén a punto de cordón. Entonces ponemos las yemas. Con el azúcar. Solo yemas y azúcar. Hasta que forme el punto de cordón. ¿Qué es el punto de cordón? No es más hasta que haga como surcos y ya no se derritan, entonces, o se deshagan. Entonces vamos a empezar a batir y vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando la textura.